Hola, el día de hoy vamos a hacer el análisis de deformaciones de un cilindro circular recto. Y este medio continuo está definido en el espacio con esta región, la región Q, y como vector de desplazamientos el vector U. Y en este vector U vemos algunas constantes y vamos a definirlas. Entonces aquí tenemos algunas constantes y como propiedades geométricas tenemos que el cilindro tiene un radio R, tiene una longitud L, tiene un área de la sección transversal A, tiene también como propiedad geométrica un momento polar de inercia y como acciones externas se encuentran el momento torsionante, la carga axial y finalmente como propiedades mecánicas están el módulo de cortante y el parámetro de la M. Como este medio continuo es un cilindro circular recto, conviene trabajar este análisis de las deformaciones utilizando el vector desplazamiento en coordenadas cilíndricas circulares. Y para poder hacer la transformación, o en este caso, pues el cambio de base de las coordenadas cartesianas a las coordenadas cilíndricas circulares, pues vamos a definir precisamente algunas eh, expresiones de las coordenadas cilíndricas circulares. De tal forma que coordenadas cilíndricas. Y en las coordenadas cilíndricas, las ecuaciones de transformación de coordenadas cilíndricas ρ, θ, z a coordenadas cartesianas x, y, z son x igual a ρ coseno θ, y igual a ρ seno θ y z igual a z. Los vectores tangentes unitarios de las coordenadas cilíndricas son ρ como coseno θ i más seno θ j, θ como menos seno θ i más coseno θ j y finalmente z como k. Esos son los vectores tangentes unitarios de las coordenadas cilíndricas. Otras definiciones serían los factores de escala, ya para tener todos los elementos de las coordenadas cilíndricas, como h-ρ, que vale 1, h-θ, que vale precisamente ρ, y hz como el factor de escala, eh, y también vale 1. Como voy a hacer la transformación del vector u de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas circulares, pudiera utilizar una matriz de transición y hacer el cambio de base, sustituyendo las ecuaciones de transformación x, y, z, pero conviene en este caso hacer la transformación de una forma artesanal, debido a que es un tanto sencillo desde el punto de vista algebraico hacer la transformación de una manera más directa.
Voy a manipular la función de los desplazamientos U, de tal manera que voy a factorizar esta constante que es el momento torsional entre GJ por Z. Eso es un factor común en la primer componente, multiplica a menos y, sigue siendo factor común en la segunda componente, que sería en J, y esto multiplica a XJ, y tengo esta constante que sería la carga axial entre el área de la sección transversal, que multiplica a lambda más 2G, todo esto por ZK. Si yo tomo lo que está aquí en este paréntesis y sustituyo las ecuaciones de transformación X y Y, puedo observar que la transformación de este término a coordenadas cilíndricas es todavía mucho más fácil. Como X y Y tienen a ρ como un factor común, lo voy a factorizar de una vez, de tal manera que me va a quedar como menos y, es decir, menos rho seno teta. Entonces me queda aquí como menos teta en i, más xj, el rho ya lo factoricé, coseno teta j. Si observo lo que está aquí en paréntesis, que vale menos seno teta i más coseno teta j, eso es precisamente lo que aparece como el vector tangente unitario de las curvas teta. Teta. Entonces lo puedo sustituir ya con el correspondiente vector tangente de las coordenadas cilíndricas. Esto es finalmente ρ e teta. Es decir, el vector u en coordenadas cilíndricas es igual a t entre gj, z, ρ, e, teta, más p entre a lambda más 2g, z por e, z. Y ya tengo finalmente mi vector de desplazamientos en coordenadas cilíndricas. Para hacer el análisis de las deformaciones, lo primero que yo debo determinar es la matriz gradiente de las deformaciones. Y teniendo la matriz gradiente de las deformaciones unitarias, puedo encontrar el estado de formación y también la matriz de rotaciones. Vamos a trabajar con algunos antecedentes. De tal manera que el vector de las deformaciones totales voy a trabajar como epsilon, el vector epsilon, y ese es la derivada direccional del vector desplazamiento con respecto a una longitud s. Y esta derivada direccional pues resulta en el gradiente de u, que resulta en una matriz que multiplica a un vector unitario que sería el vector n, de tal manera que este gradiente del vector desplazamiento se puede descomponer en dos matrices: la matriz de las deformaciones unitarias E más la matriz de rotación. La matriz de las deformaciones unitarias es una matriz simétrica, mientras que la matriz de las rotaciones es una matriz antisimétrica. Con estas matrices nosotros vamos a calcular nosotros vamos a hacer un análisis de las deformaciones, y voy a utilizar en este caso la dirección de los vectores tangentes de las coordenadas cilíndricas.
Bueno, iniciemos con la matriz gradiente de las deformaciones unitarias. Debido a que estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, la matriz gradiente debe estar definida también en coordenadas cilíndricas. De tal manera que el vector de los desplazamientos tiene componentes escalares u-ρ, u-θ y finalmente u-z. Estos componentes en las correspondientes direcciones de los vectores tangentes unitarios ρ, θ y z. De tal manera que la matriz gradiente está definida de la siguiente forma. En este caso, para hacerlo todavía un poco más claro, tendría entonces que la componente escalar en la dirección del vector tangente unitario de las curvas ρ, pues vale 0. La componente escalar uθ t entre gj por z ρ, y finalmente la componente z sería la carga axial, el área, estos módulos de las propiedades mecánicas, todo multiplicado por z. Muy bien, si yo sustituyo estas funciones u sub índice ρ, u sub índice θ y u sub índice z, que son las componentes, y calculo las derivadas parciales de acuerdo a la matriz gradiente de las deformaciones unitarias en este sistema de referencia, que son las coordenadas cilíndricas, tendría que la matriz gradiente es igual a la derivada parcial de ρ con respecto de ρ, que vale 0, derivada parcial de uθ con respecto de ρ, tendría entonces t sobre gj por z. Luego la derivada parcial de uz con respecto de ρ, pues vale 0. Matriz gradiente de las deformaciones unitarias. Primer columna. Segunda columna, derivada parcial de ρ con respecto de θ vale 0. Menos 1 entre ρ por la componente en θ. Esto me quedaría como menos el momento torsionante t entre gj z ρ entre ρ vale 1. 1 entre ρ que multiplique la derivada parcial de θ con respecto de θ, pues esto vale 0, más la componente escalar en dirección ρ, que también vale 0. Tendría como segunda elemento de esta columna que vale 0. Derivada parcial de uz con respecto de θ, también vale 0 esa derivada parcial. U-ρ vale 0, entonces su derivada también vale 0. Derivada parcial de uθ con respecto de z. Y tendría que esto es t entre gj por ρ. Y finalmente la derivada parcial de la componente u sub índice z con respecto de z. Y me quedaría la constante de la carga axial entre el área lambda más 2g. Tengo la matriz gradiente de las deformaciones unitarias. Significa que puedo calcular el estado de las
deformaciones unitarias, es decir, la matriz de las deformaciones unitarias. Y la matriz de las deformaciones unitarias, que vamos a definir como E, es una matriz simétrica que resulta de la matriz gradiente de las deformaciones unitarias como la matriz gradiente más la transpuesta de la matriz gradiente, todo eso entre 2. Si yo desarrollo precisamente esta expresión, lo voy a hacer un poco de forma directa. Tendría como primer componente 0, porque justamente al hacer esta suma, la diagonal de la matriz gradiente se mantiene. Y posteriormente los siguientes términos serían este elemento de la matriz gradiente más el de la transpuesta, que corresponde a este de aquí, entre 2. Y esta suma me da 0. Significa que el segundo elemento pues vale 0. Lo voy a poner por acá. Como es una matriz simétrica, tengo entonces que ese elemento también vale 0. La diagonal de la matriz gradiente mantiene sus mismos elementos porque es la suma de los elementos de la diagonal principal 2 veces dividido entre 2. El tercer elemento del renglón o de la columna sería entonces 0 más 0 entre 2. Me queda nuevamente que esto vale 0. El tercer elemento del renglón o el tercer elemento de la columna, como se trata de una matriz simétrica, entonces tendríamos t entre GJ rho más 0 entre 2. Y eso sería t entre 2 GJ por rho. Aquí tengo exactamente su mismo valor. Y tendría en el tercer elemento de mi renglón o columna el mismo correspondiente al de la matriz gradiente. Y esta es la matriz de las deformaciones unitarias, lo que nosotros conocemos como el estado de las deformaciones de este medio continuo, que es un cilindro circular recto de radio R y longitud L. Puedo calcular también con esta matriz gradiente de las deformaciones unitarias la matriz de rotación. Entonces tengo que la matriz de rotación es una matriz antisimétrica, lo que significa que la podemos calcular como la matriz gradiente menos la transpuesta de la matriz gradiente. Eso dividido entre 2. Si hago las operaciones directas o a esta matriz gradiente le resto la matriz de las deformaciones unitarias, que sería exactamente lo mismo, obtendría la matriz de rotación. Entonces les propongo hacer esta diferencia. Lo voy a anotar de este lado. Acuérdense que la matriz gradiente es la suma de estas dos matrices, la matriz de deformaciones más la matriz de rotación. Significa que la matriz de rotación la puedo representar como la matriz gradiente menos
la matriz de las deformaciones unitarias. Entonces les propongo hacer justamente esta diferencia para hacer todavía más sencillo. Entonces 0 menos 0, menos t entre gjz menos 0 y 0 menos 0. Eso es en el primer renglón. Tendría entonces 0 menos t entre gjz y 0. Debido a que se trata de una matriz antisimétrica, el elemento que se encuentra aquí pues debe ser negativo, es decir, con signo contrario al que tengo acá arriba. De todos modos, pues lo podemos calcular. T entre gjz menos 0 y me queda precisamente con signo contrario al primero que había calculado. La diagonal principal pues, vale 0 porque se restan las dos diagonales de las dos matrices. T entre GJ rho menos un medio T entre GJ rho, es decir, me queda T entre 2GJ por rho, un medio. 1 menos un medio. Este vale 0. Luego 0 menos este término de la matriz de las deformaciones unitarias. Por lo tanto, es con signo contrario a este, lo cual se confirma como una matriz antisimétrica. Y finalmente, ρ. Y esta es la matriz de rotación. Tengo la matriz gradiente, tengo la matriz de deformaciones unitarias y la matriz de rotación. Ahora lo que me falta es hacer precisamente el análisis de las deformaciones. Y para este análisis de las deformaciones, lo que voy a hacer es un análisis en la dirección de los vectores tangentes de las coordenadas cilíndricas. Voy a hacer un análisis justamente en estas tres direcciones. Vamos a anotarlo por acá. Rho, e teta, y subíndice z. En estas tres direcciones lo que voy a determinar van a ser las deformaciones lineales, deformaciones angulares y el vector de rotación. O en todo caso, lo que sería el vector de las deformaciones totales que involucra el vector de la deformación unitaria y el vector de rotación. Entonces, vamos a anotar todo esto. Había definido como vector de las deformaciones totales a epsilon. Y este vector de las deformaciones totales la vamos a descomponer en dos. Uno que tiene que ver con las deformaciones unitarias. Le voy a poner aquí subíndice U. Y otro que tiene que ver con las deformaciones debidas a la rotación. Es decir, tengo mi vector de la deformación unitaria y el vector rotación. Es justamente cada uno de estos elementos. El vector de la
deformación unitaria, es subíndice U, se puede descomponer justamente en dos. Una deformación que es la deformación lineal y otra deformación que se conoce como la deformación angular. Y en esto va a consistir todo el análisis justamente en estas tres direcciones. En la dirección de los vectores tangentes de las coordenadas cilíndricas. Como habíamos anotado anteriormente, el vector de las deformaciones totales es el producto de la matriz gradiente con un vector unitario. Pero si la matriz gradiente es la suma de la matriz de las deformaciones unitarias con la matriz de rotación, entonces puedo identificar justamente cada uno de estos vectores, que es el vector de la deformación unitaria, como el producto de la matriz de las deformaciones unitarias por el vector unitario, en la dirección en la que yo quiero hacer mi análisis, y el vector rotación, que sería la matriz rotación por el vector unitario, n. El vector n es la dirección en la que yo quiero hacer mi análisis de las deformaciones. Lo que significa que justamente este producto es el vector de deformación unitaria y este otro producto de vectores es justamente el vector rotación. Y del vector de las deformaciones unitarias vamos a descomponer en la componente lineal y la componente angular. De tal manera que la componente lineal es justamente el vector de las deformaciones unitarias por el vector n, todo esto por el vector n. El módulo de este vector es la deformación lineal. Pero aquí lo que me interesa es justamente el signo que puede tener esta deformación lineal. Si la deformación lineal es positiva, significa que la deformación va en la dirección de análisis. Eso implicaría un alargamiento. Si la componente lineal es negativa, significa que va en la dirección contraria a la del vector n, y eso me indicaría un acortamiento del elemento. Para el caso de la deformación angular, pues esa se puede calcular con la diferencia del vector de las deformaciones unitarias menos el vector de las deformaciones lineales, y la componente angular se puede calcular con el módulo de ese vector de la deformación angular, pero también se puede calcular con el producto cruz justamente del vector de la deformación unitaria con el vector unitario en la dirección de análisis que yo pretendo estudiar. Nada más como aclaración para que todo quede anotado, el vector n tiene módulo unitario, es un vector justamente unitario. Este va a ser el análisis que yo pretendo desarrollar y vamos a iniciar en la dirección del vector tangente unitario de las curvas ρ. Iniciemos en la dirección del vector n, que en este caso sería el vector e ρ.
Para ese vector rho significa que el vector de la deformación unitaria va a ser igual a la matriz de las deformaciones unitarias, que vale todo esto por el vector rho. Como todo esto está en coordenadas cilíndricas, el vector tangente en las curvas rho pues vale 1, 0 y 0. De tal forma que cuando yo desarrollo este producto, el vector de las deformaciones unitarias pues vale 0. Eso significa que la deformación lineal es igual a 0. El vector angular también vale 0. Significa que las componentes escalares son precisamente nulas. ¿Qué pasa con la rotación? Pues bueno, vamos a calcular la rotación. Y en este caso tendríamos tengo que el vector de rotación es igual a este producto. Sigue siendo el mismo vector unitario, la dirección del vector tangente. Esto resulta ser que el vector rotación es igual a 0 en ρ t entre GJ Z en la dirección teta. Bueno, vamos a darle una interpretación geométrica a estos resultados. Tengo mi sección transversal, que es un disco que tiene radio R de este lado, y voy a ubicar en este punto a mi vector en la dirección de análisis que a mí me interesa, es decir, que es ρ. Y justo en esta dirección resulta que mi vector de las deformaciones, vamos a ponerlo así, mi vector de las deformaciones unitarias, S índice U, pues vale 0, no hay deformación lineal, no hay deformación angular, y el vector rotación vale t entre g, j, z en la dirección teta. Y justamente la dirección teta pues, es esta. Si yo lo interpreto geométricamente, resulta que un punto en un punto justo aquí, en esta ubicación de mi sección transversal, que se encuentra a una altura z fija entre 0 y L, pues presenta en la dirección teta un ángulo de rotación, que sería justamente el módulo de este vector. Este es el ángulo de rotación y vale t entre g, j, z. Entonces en esta dirección, como son valores muy chiquitos, pues bueno, aquí lo hacemos un poco más grande para que sea visible.
pero al ser valores muy pequeños, pues este vector se confunde con este ángulo, precisamente. Y en esta dirección es donde se mueve la rotación, en la del vector tangente unitario de las coordenadas cilíndricas. Bueno, ¿qué sucede en las otras direcciones? Vamos a revisarlo. Entonces ya tengo en la dirección ρ. Vamos a hacer el análisis en la dirección θ. Y en esta dirección tendría, una vez más, anotar la matriz de las deformaciones unitarias. Y esto multiplica al vector unitario n, que nada más tiene componente en la dirección del vector tangente θ. Entonces en la componente en ρ vale 0, 1 en θ y 0 en z. Coordenadas cilíndricas. Si desarrollo esto, pues me va a quedar que el vector de las deformaciones unitarias va a ser igual a 0 en ρ, 0 en θ y t entre 2gj ρ por ez, como el vector de las deformaciones unitarias. Si tengo este vector de las deformaciones unitarias, puedo calcular la componente lineal y la componente angular. Entonces la componente lineal, para identificar cómo se deforma en la dirección del vector n, me quedaría como el vector de las deformaciones EU multiplicado por θ, en la dirección θ. Entonces tendría EU punto E sub índice θ por la dirección θ, y esto me queda como 0. Significa que la deformación angular vale el vector de las deformaciones unitarias menos el vector de las deformaciones lineales. Y esto vale precisamente el mismo vector EU, es decir, T entre 2GJ ρ por Z. Es decir, el ángulo de rotación, que es justamente la deformación angular, vale T entre 2GJ ρ. Para la rotación, pues debo calcular el vector rotación. Y este vector rotación sería la matriz de rotación que multiplica el vector 0, 1, 0, y tendría que el vector rotación es igual a menos T entre G, J. Aquí voy a factorizarlo porque es lo mismo que aparece aquí y acá, que es justamente este vector. Z en la dirección ρ más ρ entre 2 en la dirección Z. Por lo que el ángulo de rotación sería el módulo de este vector de rotación, quedaría como T
entre GJ por la raíz de Z cuadrada más ρ cuadrada entre 4. Y con esto tengo toda la información que necesito para intentar hacer una interpretación geométrica de cómo es que son las deformaciones en la dirección del vector θ. Tengo mi sección transversal. Vamos a considerar este punto. Este es el centro de mi circunferencia. En ese punto, si yo hago el análisis en la dirección del vector Eθ, entonces resulta que no tengo deformación lineal, tengo una deformación angular que vale t entre 2gj ρ en la dirección z, y la dirección del vector z sería positivo hacia acá. Significa que rota este vector justamente hacia arriba en la dirección z, con un ángulo que es el ángulo de la deformación angular. Ese vector tiene esa deformación angular en esa dirección. Me falta el análisis en una dirección. Dirección n, que sería el vector tangente unitario de las curvas z. Bueno, puedo escribir todo y tendría entonces que el vector de las deformaciones unitarias es igual todo esto multiplica al vector n referido a las coordenadas cilíndricas, entonces tendría 0, 0, 1. Finalmente, el vector de las deformaciones unitarias vale t entre 2gj ρ en la dirección θ, más p entre lambda más 2g en la dirección z. Significa que la deformación o el vector de la deformación lineal es justamente el vector de las deformaciones unitarias, producto punto el vector n por el vector n, y esto queda como p entre a lambda más 2g dirección z. Significa que la deformación lineal, pues aquí es inmediata, vale la componente del vector de la deformación lineal. Y el vector de la deformación angular, θ, que es la deformación angular, pues sería en todo caso la componente en la dirección θ, 2gj ρ. Eθ significa que la deformación angular vale t entre 2gj ρ. Esta deformación angular coincide con la deformación angular del caso anterior, en la dirección del vector n, en la dirección θ. Y resulta que la rotación pues va a ser la matriz de rotación y esto multiplica al vector 0, 0, 1.
y justamente este es el vector rotación. Es decir, el vector rotación es igual a menos t entre 2g j rho en la dirección teta. Vamos a tratar de darle una interpretación geométrica a esto. Voy a ubicar mi centro de la circunferencia por aquí. Tengo este radio y mi vector de análisis que va a estar justamente en la dirección del vector EZ. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo mi vector de la deformación lineal que vale esto en la dirección Z. Tengo un vector de deformación angular t entre 2g j rho en la dirección teta. Tengo un vector de rotación que vale menos t entre 2g j rho en la dirección teta. Es decir, el vector de las deformaciones totales, pues al sumarlas, nada más me queda la componente en z. Aquí déjenme ponerlo mejor así. Es decir, este vector se alarga precisamente esa, es más, vamos a ponerlo en azul. Este vector unitario se alargaría justamente la deformación lineal. Pero ¿qué pasa con las otras componentes? Si yo estoy pensando en una deformación angular, pues resulta que el vector de las deformaciones angulares tiene una componente en la dirección del vector tangente teta. Es decir, este vector es z se rotaría a partir de la posición en la que se encuentre ubicado, rotaría un ángulo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ubicarlo así, en esta dirección, que sería justamente el ángulo de la deformación angular. Es decir, la deformación angular es justamente ese ángulo que rotaría ese vector. Pero como resulta que el vector rotación tiene el mismo valor, pero negativo, entonces regresaría justamente a la misma posición. Entonces la única deformación que aparecería es justamente la de la deformación lineal. Vamos a graficar nuestro cilindro y a ubicar algunos puntos en él para interpretar al vector desplazamiento en este sistema de referencia. Tengo mi plano z igual a 0 con su centro de la circunferencia por aquí. Y bueno, esto sería un radio rho cualquiera. También puedo ubicar otro plano diferente. Más o menos vamos a tratar de ubicarlo por acá. Vamos a copiarlo. Y este va a ser el plano Z. Un plano Z cualquiera.
y justamente esta distancia es Z. Nuevamente mi centro de la circunferencia en este plano está por aquí, con un radio de este cilindro, de este plano de la circunferencia, puede ser ρ, desde 0 hasta R, que es el radio del cilindro completo. Y voy a alojar un punto por aquí, el punto P, que en este caso sería un punto que la literatura define como un punto material, porque es el que corresponde a una partícula de mi medio continuo. Este sería el vector de posición R. En todo caso sería mi punto P o el vector del punto P. Ahí está mi punto P. De coordenadas X, Y, Z. Si fueran cartesianas, en las coordenadas cilíndricas sería ρ, teta, Z. Y después de la deformación, este punto tiene una componente tangencial debido al vector desplazamiento T entre G, J, Z, ρ. Y esto, en otras palabras, es justamente este desplazamiento. Este desplazamiento de aquí, que sufre el punto P, es la componente en teta. Esto significa que toda esta recta de puntos del radio rota justamente en esa dirección del vector tangente unitario teta, con un ángulo que vale precisamente T sobre GJ Z, porque la distancia vale ρ y cuando yo multiplico eso me da este recorrido que es precisamente el de la componente en teta. Y en esa posición sube la componente en z. Entonces sube al punto final este punto P, terminando justo en esta otra posición. Aquí le vamos a llamar P'. Punto P pasa a P', por lo tanto, este vector de P a P' es lo que nosotros definimos como el vector desplazamiento, su componente en teta y su componente en z. Voy a plantear el otro plano al que finalmente llega el punto P. Entonces vamos a ubicarlo por aquí, más o menos el plano final. Y la distancia, que sería la componente U subíndice Z, es la que sube ese punto. Tendría entonces el centro de la circunferencia por aquí. Esta recta rota precisamente ese ángulo que nosotros habíamos escrito por acá. Esto es el ángulo que rota y vale T entre
GJZ. Aunque ya lo había escrito allá abajo, lo voy a borrar para dejarlo acá arriba. Y este punto P', la literatura es la que define como el punto espacial o la coordenada espacial. Esta sería la configuración que adoptaría el cilindro después de la deformación. Pasa del punto P al punto P', pasa del punto P al punto P', con la componente en θ, que es esta distancia, que es la que rota esta recta, y con la componente en z, que es la que sube de este lado. Y esta es la posición final del punto P. Con esto, pues describimos de alguna manera toda la cinemática del cilindro que está sujeto a un momento de torsión y a una carga axial.